Llegamos al día miércoles 28 de octubre de 2020. Gracias a usted por estar en sintonía de Hechos AM. En esta mitad de la semana, como les adelantábamos, hoy en el espacio de la entrevista vamos a conversar con el magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Leonardo Ramírez Murcia. Él es parte de la Sala de lo Penal de ese órgano de Estado y también es parte del Comité de Ética y Probidad de la Corte. Como sabíamos, en los últimos días pues no se ha hablado tanto de los casos de enriquecimiento ilícito, pero eso no significa que no haya casos pendientes. De hecho, la Corte se dijo que tenía 510 casos y se había dicho además que algunos pues ya estaban en la fase final del análisis que se hace de cada caso, pero también existía el riesgo de que otros prescribieran. Otro punto importante en la agenda informativa que tiene que ver con el órgano judicial es que el próximo año, es decir, en 2021, hay elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Sobre todo esto vamos a hablar hoy en el espacio de la entrevista, pero antes ponemos algunos hechos en contexto. Funcionarios y empleados públicos están siendo investigados por la sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia por sospechas de enriquecimiento ilícito. Hasta hace un mes la Corte tenía 510 casos. Algunos magistrados han confirmado que han avanzado. La Comisión de Ética y Probidad está recibiendo cantidad de informes que han sido sacados y que se irán notificando a los investigados. En varios de estos casos ya están listos los informes preliminares para que la Corte Plena pueda conocer y decidir si hay indicios suficientes para que enfrenten el juicio civil. Sectores han criticado en reiteradas ocasiones que la sección de probidad ha tenido alteraciones en los últimos años, pues muchos casos están a punto de prescribir. Esta mañana en la entrevista de Hechos AM conversaremos sobre este y otros temas con el magistrado de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, Leonardo Ramírez Murcia. Bienvenidos a la entrevista de Hechos AM. Así es, nos da gusto recibir en este espacio al licenciado Murcia. Gracias por estar aquí, bienvenido, un gusto saludarle y un gusto de verlo. Teníamos días de no conversar, magistrado. Sí, hombre, que como siempre en este espacio contigo, con los técnicos, pues me he sentido en familia, pues estuve viniendo algún tiempo poco seguido. Gracias por abrir los espacios que permite este canal de comunicación con la población sobre todo y abordar los temas que son de mucha importancia e interés para la nación. Gracias por permitirme entonces estar acá y de saludarles nuevamente. Y bueno, estamos a la orden para que podamos abordar algunos de los temas que estén en agenda y dentro de las posibilidades que este servidor pueda, pues bueno, abordarlas, ¿verdad? Dada su investidura. Magistrado, usted a finales de septiembre hizo una declaración respecto a los casos que estaban, digamos, en la sección de probidad. Usted es parte del Comité de Ética y Probidad de la Corte. Se hablaba de 500 casos que estaban pues en manos de la sección de probidad. ¿Cómo está ese proceso de depuración de casos? Porque ese es uno de los puntos que siempre pues llama mucho la atención. Se dijo que habían casos que estaban ya casi listos, otros que lastimosamente estaban por prescribir. Entonces siempre obviamente llama mucho la atención y la sección de probidad y su trabajo siempre no deja de ser, digamos, parte de la atención pública. Definitivamente. Bueno, en principio, al menos tengo poco más de 3 años de integrar la Comisión de Ética y Probidad, del año pasado su coordinador y este año también ejerciendo la coordinación de este organismo. Cada año se confirma o se renueva, ese es. Claro. El asunto es con respecto al trabajo a nivel de corte, ¿verdad? El tema de probidad ha estado permanentemente en la agenda y si revisamos las agendas de Corte Plena, en los últimos años ha estado permanentemente ese tema como agenda. El asunto es que hay diversas aristas que se relacionan con probidad. Sí. Y a lo mejor en este espacio podemos ir explicando un poco algunos de los grandes avances que se han ido teniendo, más allá del tema relacionado con investigados de manera específica. Es decir, el trabajo de probidad es amplio. Así debo decirles, para empezar, de que decía, Corte Plena había venido durante meses o quizás años exigiendo o pidiendo tener un panorama más claro de la sección de probidad, en términos de recurso humano, en términos de producción, en términos de demanda de casos, bueno, sí. Y la sección y el Instituto de Acceso a la Información Pública, que también ha estado, digamos, ha estado involucrado
también en el devenir de la problemática de probidad. Así las cosas, la semana antepasada, la Corte conoció finalmente un informe de la sección de probidad que fue una especie así como tomarle la radiografía a la oficina de probidad. Claro. Y de ahí entonces aparece un dato que efectivamente yo lo externé recientemente respecto a una suma que se está manejando. Sí. Y es efectivamente, en ese informe dado por probidad a Corte Plena, nos permite ubicar, decía, la realidad de la sección de probidad. Y al menos en los casos que tiene la sección como en procesos, o al menos inventariados de los que continúan o deben realizarse las investigaciones, hablamos de un aproximado de 510 casos. Es el dato que estamos manejando y que muy bien lo ha manejado, lo ha mencionado. De esa suma tenemos aproximadamente como 127 casos que, a decir verdad, están prescritos. ¿Ya? Y ese es uno de los grandes temas que están en debate en la Corte respecto al abordaje de los casos prescritos. Pero bueno, esa es una realidad, están prescritos. Y no están prescritos porque nosotros los hayamos dejado prescribir, sino que están prescritos porque al momento en el cual inclusive fueron se pidió que se investigaran, realmente se ordenó por Corte Plena que se incorporaran en la lista de los casos que había que investigar, no por decisión de Corte, sino porque hay ciudadanos, recordemos hace 3 años hubo una lluvia de demandas, de peticiones a través del Instituto de Acceso a la Información Pública, pidiendo que se investigara aquí ciudadano, etcétera. Inclusive llegaron a pedir todo el listado de diputados de un determinado periodo. Obviamente la Corte no puede decirle al ciudadano, no, usted no tiene... Si lo está pidiendo, bueno, entonces veamos, pero no podemos darle respuesta de inmediato porque las capacidades de la sección de probidad son muy, pero muy mínimas. Pero en estos 127 casos, ¿hay alguno que considere usted, digamos, que debe conocer la opinión pública? Porque de pronto, digamos, hay casos que se vuelven emblemáticos para la opinión pública. De acuerdo, exactamente. No puedo yo decir, ABC amerita. Sí, claro. No. Porque es un poco ponerse como juez, ¿verdad?, a una predisposición. Sí. Pueden haber, como realmente pueden no haber. ¿Ya? Así, emblemáticos, digamos. Sí, sí. Que tengan, porque emblemático puede ser alguna figura relevante. Que es una figura pública. Sí, relevante, pero que sus finanzas, su vida personal ha sido austera. ¿Ya? Es decir, eso, ¿ya? El tema de esto es que frente a esa preocupación, la Comisión de Ética y Probidad venía teniendo algunas sesiones con el personal de la sección de investigación a efectos de determinar criterios. Y uno de ellos, por ejemplo, es que se definió como necesario que Corte Plena tomar en cuenta para efectos de avanzar, porque no podemos estar teniendo un cúmulo y al final se nos van a estar prescribiendo y vamos a estar diciendo, se nos prescribió, ya no podemos hacer nada, o es relevante y mandemos a la Fiscalía. Magistrado, sabemos que en la Corte se dijo... Solo quiero cerrar una idea. Claro. Frente al tema de la prescripción, la ciudadanía debe conocer que hay una decisión clara de parte de la Comisión de Ética y Probidad y avalada por Corte Plena de que no vamos a dejar prescribir ningún caso. Los casos que están prescritos tendrán que encontrar una ruta de solución, ¿verdad? Pero los que están vivos, que están a 3, 4 meses de prescribir, esos casos están siendo trabajados y dentro de poco estarán llegando a Corte Plena para resolverlos. Corte Plena no puede dejar de atender esos casos que están vivos. Los prescritos es donde Corte Plena está ahorita debatiendo un poco qué hacer con el tema de la prescripción, caducidad o el tema de los investigados. Y si hay, como dice usted, bueno, y hay un caso que presente, ¿qué voy a hacer? ¿Lo voy a esconder? ¿O
lo voy a revelar, voy a tratarlo y voy a mandarlo a la Fiscalía para que sea la Fiscalía la que tome la decisión final. Ahora bien, mi pregunta respecto a, digamos, a estos casos que han entrado en ese proceso de prescripción. Sabemos que en la Corte ha habido un debate respecto a qué hacer con estos casos, porque incluso para algunos se decía que habían posiciones divididas dentro de la misma Corte, porque para algunos decían que jurídicamente están muertos, pero otros consideraban que se debería buscar una ruta para evitar, digamos, que se genere algún tipo de malicia respecto a los casos que no se investigaron o que no se tocaron en determinado momento y que el tiempo prácticamente pues se venció y los plazos llegaron y entraron a esta fase de prescripción. Lo afirmado por usted no es un secreto, ¿verdad? Es decir, hay posiciones, hay puntos de vista divergentes al interior del seno de la Corte Plena. No está, digamos, totalmente definido el tema, no está totalmente definido, eso ha llevado y ha generado una serie de debates. Por eso no voy a entrar en detalles al respecto, pero claro, sí hay posiciones, digamos, divididas o hasta encontradas, al menos, y no hablar por otro de los colegas o de las colegas, pero un voto quizás que fue bastante relevante y causó un poco de inquietudes fue uno que emitió este servidor, un voto disidente en contra allá en enero de este año. Pero bueno, ahí está una posición de este servidor respecto al tema de la prescripción, básicamente, el cual, digo, sigue estando en el debate y cualquiera de las posiciones que se asumen en la Corte deben de ser respetadas y son respetables. Muy bien, si hablamos de 127 casos que ya prescribieron, estamos hablando de 383, si tomamos como base el número de que habíamos hablado de 510. Sí, más o menos. Dentro de ello hay unos, digamos, que andamos en lo que hemos avanzado en el trabajo ya de probidad, que han sido evacuados, están contemplados ese restante, que podrían dar cerca de los 70 casos, un poquito menos, más o menos, pero el resto son casos que, digamos, están vivos, son casos que debemos resolver. Bueno, todo lo otro, para mí todo debe resolverse, pero a manera de prioridad, si tengo un caso que no ha prescrito y otro que ha prescrito, yo tengo que darle atención a los casos que están vivos. ¿Por qué tener que hacer esta afirmación? Porque probidad tiene serias limitaciones, tiene una carga. Yo no podía hacer, pongo en una balanza, pongo a la Corte de Cuentas, por ejemplo, que se encarga de auditar o hacer auditoría a los funcionarios en el presupuesto de la nación en el periodo de su ejecución, ¿ya? Y la Corte que tiene que hacer, probidad, que tiene que hacer balances financieros del manejo de su estado económico de los funcionarios de entrada y salida, y tiene que recoger toda esa información. No la tienen, a diferencia de las alcaldías, los ministerios, que tengan a disposición los libros y se los pongan a los auditores. Entonces, por eso hago un balance, pongo en la balanza la carga de trabajo de la sección de probidad con respecto a otros organismos especializados como la Corte de Cuentas, para decir algo. La oficina de probidad tiene un personal limitado, y no todos, hay auditores, hay abogados, básicamente, que se distribuye su trabajo, pero no se da abasto frente a esa realidad, que es lo que hay que hacer. Y ahí es donde, más o menos, solamente lo voy a adelantar y a lo mejor podemos estar pendientes, llevamos a Corte Plena una propuesta de cómo ir enfrentando esa realidad. Hablábamos en algún momento de un estudio preliminar, porque lo que hemos estado haciendo son estudios de fondo a cada uno de los casos, todos los funcionarios, y la gran mayoría, debo decirlo, al menos a nivel de probidad, al menos en el seno de probidad, la gran mayoría está resultando sin indicios. Entonces, pero hacemos un trabajo de profundidad. Entonces, decíamos, bueno, ¿por qué no? De entrada hacemos un estudio preliminar
con toda la información básica, bancaria, bienes y raíces y todo eso, Sí. y con eso tenemos, y las declaraciones de entrada y de salida, y tenemos un indicio de que si profundizamos vamos a encontrar, o realmente no vamos a encontrar mayor cosa con el estudio preliminar. Pero ¿de qué depende, magistrado, que se fortalezca la sección de probidad, considerando la importancia del trabajo que ahí se hace? ¿De qué depende? Porque, digamos, la Corte recibe una buena tajada del presupuesto general de la Nación cada año. Sabemos que, obviamente, hay, digamos, muchos casos que cubrir, pero también, digamos, depende, digamos, que se dote de más recursos, de decisión de la Corte Plena, de quién tiene que tomar las decisiones para que se fortalezca la sección de probidad, considerando la carga de trabajo que tiene, la importancia de la labor que hacen, y los ojos digamos, de la opinión pública en determinado momento se centran en esa sección de la Corte cuando se dice que están en estudio pues estos casos donde posiblemente hay enriquecimiento ilícito. Claro, depende de dos, digamos, principales factores. Necesitamos definitivamente acrecentar la producción. Así, si lo vamos a ver desde la óptica, digamos, no del servicio, no de la actividad pública, sino de la actividad privada. Claro. ¿Qué necesitamos? Acrecentar la producción. Así. Para acrecentar la producción, ¿qué necesitamos? Elevar, incrementar, porque la materia prima la tenemos ahí. Entonces, ¿qué necesitamos? Incrementar personal técnico, lo cual implica una decisión de aportarle más recursos a la sección de probidad. Eso está clarísimo. Que Corte Plena está clara de eso. Y de hecho estamos en este momento intentando y en conversaciones con el señor presidente a efecto de que este año podamos mejorar la capacidad productiva. Pero, ojo, no va, y esto yo quiero ser sincero y quisiera que la nación, el país tome conciencia de eso. No vamos a resolver el problema absoluto con incrementar 2, 3, 4 o 5 auditores o abogados, ¿verdad? Y inclusive hasta crearle un pequeño edificio a la sección de probidad para que esta se vaya dejando ver, es decir, que no esté ahí metida dentro del edificio de la Corte, sino que pueda dejarse ver y que la ciudadanía se acuerde cada vez que pase en algún lado y diga, ve, aquí está probidad y voy a venir a preguntar sobre esto, voy a ver qué pasó con este funcionario. Es decir, probidad no debe ser, no es de la Corte, probidad es un instrumento de la nación, del país, de los ciudadanos, y están obligados y tienen el derecho de utilizarlo, ¿ya? Los funcionarios tenemos la obligación nada más, no tenemos derecho ante probidad, tenemos obligaciones de rendir cuenta, a través de ella rendimos cuentas al país, ¿ya? Pero como podrá advertirse, lo que intento dejar, digamos, claro, es que la demanda es tan grande, de trabajo es tan grande, que es bastante difícil. Por eso es de que estábamos buscando, y esa fórmula que ha sido llevada a Corte, que si en un caso llega a ser aprobado, definitivamente le va a permitir soltarle una serie de cadenas que viene arrastrando y agarrar más velocidad en el trabajo que viene haciéndose. Y que, por supuesto, de mejorar todos los departamentos, digamos, o etapas dentro del trabajo que se realiza en probidad. Por ejemplo, en 2014 la Corte Plena le devolvió a probidad, digamos, la facultad de solicitar informes bancarios. La información, pues, que se enviaba, pues, estaba incompleta sin esos datos. Claro, sí. Entonces, para algunos esto fue un golpe duro que sufrió probidad mientras estaba, digamos, hablando de las cadenas que usted señalaba a la hora de trabajar. Algunos dicen, miren, esto fue, digamos, un duro golpe para la sección que prácticamente estaba amarrada para pedir informes. Y todos esos casos que probidad no funcionó, ya fuera porque la hayan cooptado, la hayan afectado con decisiones de cortes anteriores, o ya sea que bajo el silencio la Corte no hizo nada, décadas del 90, etcétera, todo eso implicó acumular un montón de casos, de los cuales al final ahí están prescritos, y ahí están, y qué se va a hacer con ellos. Diría que la dinámica que Corte
desde el momento en el cual se le levantó, digamos, el velo en el 2014 y cobró aquel impulso y cobró relevancia, digamos que dichosamente, al menos en lo que va de este periodo, de este servidor, ha mantenido su actividad. Y ha mantenido tanto compromiso que ha ido sacando rezagos y deudas, no solamente en el tema de investigación de casos, sino que deudas legales, deudas jurídicas. Estamos, para decir algo, hemos venido trabajando en la ley, en el primer borrador de proyecto le llamábamos Ley de Probidad. Actualmente ha modificado su nombre y estamos llamándole Ley de Enriquecimiento sin Causa, a un nuevo proyecto para sustituir o reemplazar una ley preconstitucional, una ley que data de 1949, antes de la Constitución del 50, una ley que tiene más de 70 años, ¿ya? Y con esa se ha intentado ir resolviendo básicamente con amarrada al artículo 240 de la Constitución de la República. Necesitamos una nueva ley, no por vieja, porque muchas cosas sirven, se aplican y la hemos estado aplicando, pero es necesario mejorar. Le hemos dado a la sección de probidad incluso, y al país, para decirlo así, un reglamento que ya define claramente los procedimientos, que define claramente las condiciones o mecanismos para poder realizar el trabajo de investigación. Antes, ¿a qué nos ateníamos? A los criterios. Antes jugábamos con criterios. Ojo, en la medida que estemos aplicando el reglamento, porque es a futuro, pero todavía tenemos casos del pasado. Y esos tenemos que seguir jugando con criterios. ¿Cómo se resolvió antes? ¿Cómo estamos? Es decir, ahí se genera el debate en Corte Plena respecto al caso en concreto. Pero para el futuro está definidos los criterios. A quiénes investigar, bajo qué circunstancias investigar, qué prioridad dar a un caso a otro. Es decir, darle seguridad jurídica a los funcionarios que tienen derecho a eso, ¿verdad? Claro. A que no se les maltrate por el hecho de estar sujetos a una investigación patrimonial, sino que darles las condiciones de dignidad, pero también hay que investigar el patrimonio y hay que hacerlo con transparencia y hay que hacerlo con objetividad, ¿ya? Hace unos días se dijo que estaban ya por salir algunos expedientes, entre los que estaba el caso del ex vicepresidente de la República, Carlos Quintanilla, y también el del ex ministro de Obras Públicas, David Gutiérrez. ¿Estos ya fueron conocidos por la Corte Plena? Cada caso presenta una peculiaridad muy especial, muy particular. Cada caso. No es por los nombres, sino por los casos a que me refiero. Resulta que entraron a la lista de ser conocidos por Corte Plena. Bueno, de hecho, está otro caso también que ha corrido, y lo voy a mencionar porque es de conocimiento público, el caso de don Walter Araujo, que han estado en lista, ingresaron a Corte, inició su conocimiento Corte Plena, para el caso de don Walter, y conociendo ya el detalle de la generalidad del caso, resulta que allí había una indagación de una persona de la cual ya no tiene relación don Walter. Entonces a ella se alegaba, porque son cuestiones pedidas por ellos, se alegaba que esta persona podía ser señalada sin haberle oído, Entonces esa cuestión se debatió, etcétera. Entonces se dijo, no, bueno, hay que escucharle, porque tenía un monto bastante significativo de observaciones. Y ojo, cuando hay observaciones no justificadas, no es sinónimo de que sean sumas adquiridas o acumuladas ilegalmente, ilícitamente, ¿verdad? Sí. Eso, una vez se le escuche, ¿verdad? Y lo que Corte Plena al final de cuentas decide si hay indicios, donde va a confirmarse si esos indicios constituyen enriquecimiento ilícito, será en la Cámara correspondiente y esta, después del juicio, deberá
embargar, deberá disponer del capital o de los bienes que han sido ilícitamente acumulados o adquiridos. Pero hasta ese momento estamos hablando de indicios. Y en el caso concreto de una etapa preliminar a que Corte Plena conozca, Corte Plena no entró a conocer el caso y entonces dijo, no, hay que diga qué pasa con estos montos. Ese es un caso, y el otro, por ejemplo, el señor Gutiérrez o otros, presentan, por eso decía, cada caso tiene su particular peculiaridad. Sí. Resulta que ellos presentan documentación la cual alegan, por ejemplo, que la tenían lista y se les venció el plazo y después la vinieron a dejar. ¿Ya? Ahora, el asunto es, y se discute en corte, no sobre este caso, sino que sobre diversos casos similares, sí. Y se discute en corte. Bueno, y entonces, ¿qué sentido que apliquemos plazos? O somos rigurosos con los plazos, o vamos a dar apertura con los plazos. Pero igual esas son, digamos, o hay otra postura que dice, no, bueno, ya se le había notificado, ya conocía de las observaciones y puede perfectamente agregar esta información mientras Corte Plena no haya decidido si hay o no hay indicios. ¿Ya? O sea, son argumentos, y por eso decía, cada argumento es respetable dentro de Corte Plena. Lo importante es que se hagan con el debido respeto y con la debida fundamentación o argumentación para poder convencer o poder llevar más luces y más razonamiento a las otras posturas. Pero aclárenos, magistrado, ¿cómo queda entonces el caso de Walter Araujo? En este caso, el caso está pendiente de que lo conozca Corte Plena, está en este momento en manos, no sé si ya se le va a ir venciendo el plazo que se le dio ya a la persona, para que efectos de que presente la argumentación, la documentación que respalde la justificación de determinado monto, ¿verdad?, que se le hace como observación y que definitivamente está ajena digamos, a la vida particular de don Walter, tanto como funcionario como ciudadano. Entonces, eso llevó a Corte a considerar que podría, ¿verdad?, según, si le beneficiaba, bueno, ahí no había problema, ¿verdad? Pero el problema es que si le afectaba la decisión a don Walter, se lleva de encuentro a personas, a terceras personas. Entonces, ese es un elemento, está, digamos, en la lista de los casos que Corte Plena ya debe conocer, pero también espero, a raíz de esta decisión, se detuvo y se está dando el tiempo para que puedan explicar estos montos que están ahí señalados y no justificados. Magistrado, un punto más antes de irnos a la pausa. ¿Cómo evalúa usted, por ejemplo, la decisión que tomó hace unos días la Corte Plena, donde por 12 votos de 15 se declaró reservadas las adendas de los exámenes patrimoniales del presidente ahora, Nayib Bukele, en el periodo de que él fue alcalde de allá de Nuevo Cuscatlán? Entonces, esto, digamos, es una situación que hasta cierto punto generó, digamos, diversos choques en la misma Corte, y también se dijo que había entrado en un choque con el Instituto de Acceso a la Información Pública. Me es difícil comentar la decisión de la Corte Plena, porque yo tuve la oportunidad ahí y ahí está mi posición. La decisión de Corte Plena mayoritaria, pues merece mi respeto. Esa es la decisión que tomaron y sabrán el rumbo que debe tomar esta decisión o las consecuencias de esta decisión. Yo, por cuestiones históricas y si los medios, la ciudadanía conoce y se fija un poco en la trayectoria que este servidor ha venido teniendo en diversos temas, podrá advertir que no he tenido variabilidad. No he tenido, no vareteo, como dicen los muchachos, ¿ya? No ando variando, salvo que sea necesario, entonces yo voy a justificar por qué. Ahora, yo he sostenido que es posible, y no en este caso, no en el caso del señor presidente Bukele, sino lo he dicho en casos mucho anteriores y en otros casos, y no sobre el tema de probidad, sino que sobre otros temas de otras materias. Yo he sostenido
que es posible, según el artículo 30 de la Ley de Acceso a la Información Pública, es posible, sin arriesgar y sin exponer la dignidad y la privacidad y la intimidad de la persona, crear una versión pública. Los datos generales del investigado, pero yo no puedo, porque sí, definitivamente la Constitución, y eso hay que reconocerlo. Yo se lo reconozco y me adhiero a esa postura, lo he dicho antes, me adhiero a la postura de que la Constitución en el artículo 240 señala que en el caso Providad, las investigaciones que se llevan a cabo son y deben ser exclusivas para los efectos de probidad, no para otro efecto, salvo que, conforme el artículo 193 de la Constitución, que le da las facultades investigativas y a la Fiscalía General de la República, ella pida a probidad que le entregue determinados informes. Ahí sí, porque hay una función específica y está en el marco de de las disposiciones constitucionales. Pero hay una disposición de reserva de esa información. Pero, sin embargo, no obstante ello, puedo perfectamente crear una versión pública que no revele la intimidad y que ponga en riesgo la seguridad del funcionario. Sí. Ahí es donde he tenido algunas variantes, he hecho algunos votos inclusive disidentes, por eso lo señalo porque no tiene nada que ver con el caso que se presentó hace poco con respecto al señor Bukele, nada que ver. El problema mío es que, o mejor dicho, mi cuestión, no es ningún problema, yo estoy consciente que es una postura que intenta favorecer, la máxima publicidad, pero resguardando la seguridad de los investigados. Entonces, este tema yo lo he venido manejando y discutiendo y exponiendo de años, es decir, 2 años yo lo he venido exponiendo. Aparece el caso de él en estos días, pues bueno, yo no puedo hacer otra cosa más que retraer mi voto, traer mi exposición y decirle, mire, tengo este problema. No ha habido hasta hoy un hecho, una circunstancia que me diga que yo deba cambiar aquel precedente. Posiblemente llegue a haber alguna, pero para mí, es decir, el funcionario no solamente debe cambiar de carril, sino que debe justificar por qué cambia de carril. Y hasta ahorita yo no he encontrado una razón por la cual deba modificar aquel precedente. Y además las versiones públicas, resguardando los datos esenciales que revelen y que pongan en peligro la dignidad y la seguridad del funcionario, eso es posible hacerlo. El problema a veces, y creo que en esto el Instituto de Acceso a la Información Pública también ha colaborado muy poco. Y debo serlo muy franco, porque claro, a veces toma decisiones, obliga, toma decisiones obligando al funcionario, a la institución que entregue información, y a veces irracional, ¿ya? Donde mire, entrega tal, y si no se tiene, y si nunca se tuvo, ¿ya? Entregue. Entonces, si no le entrega, entonces le cae una multa, y no son multas, sencillas, ¿verdad? Sino que golpean la economía del funcionario, de uno que solamente vive del salario. Entonces, frente a eso, creo que el instituto debería de moderar un poco, racionalizar aquello que pueda darse y aquello que no pueda darse. No se puede construir de la nada algo que no existe. Muy bien, vamos a hacer un pequeño espacio para comerciales, pero regresamos enseguida. Este es el espacio de la entrevista de Hechos AM. Hoy conversamos con el magistrado Leonardo Ramírez Murcia. Quédese con nosotros, tenemos más temas interesantes que abordar en esta mañana. Mañana de día miércoles, hoy en el espacio de la entrevista de Hechos AM nos acompaña el magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Leonardo Ramírez Murcia. Él es parte de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia y parte también de la Comisión de Ética y Probidad de ese órgano de Estado. Magistrado, son cerca de 32.000 los servidores públicos que están, obligados a presentar sus declaraciones de probidad.
digamos, ¿cómo está esto digamos, la cultura de presentar la declaración? Porque de pronto hemos escuchado que hay gente que dice que no las han presentado, otros que dicen que la van a presentar, pero sabemos que en algunos casos a ustedes les toca andar correteando gente para que las presenten. Algunos elementos, digamos, esta suma no es permanente, digo, no es una suma que hoy se dio y solamente eso lo tuvimos. Cada 3 años, este país tiene elecciones cada 3 años. Entonces se renuevan consejos municipales, alcaldes, con ellos traen funcionarios de relevancia en las alcaldías, se renuevan diputados, suplentes y titulares, cada 5 años. Bueno, los ministros están a disposición del presidente de la República, en qué momento los puede renovar, los directores de las que funcionan en los distintos ministerios, las autónomas, es decir, es una cantidad, esto se amarra a lo primero que yo mencionaba al principio, la cantidad, y todos ellos tienen que presentar sus declaraciones, y todos ellos hay que recibírselas y a todos ellos hay que atenderlos. Solamente para eso, digamos, hay entre comillas, un departamento dentro de Providad que se encarga del tema de las declaraciones de entradas y de salidas. Bonito fuera, amarrándolo a la otra pregunta, existe la cultura de nuestros funcionarios de entregar, al nomás llegar, estar entregando sus declaraciones, o el funcionario que luego que termina su periodo llega inmediatamente a la sección de probidad y dice, la semana pasada dejé mi cargo, aquí vengo a entregar la declaración de salida. Qué bonito fuera, pero en la práctica nos toca, aparte de tener que acumular, hacer acopio de todo, nos toca estar enviando notas a distintos funcionarios, ya, para que ellos puedan cumplir la obligación legal. Fíjense que el nombre de Comisión de Ética y Probidad no es casual. Desgraciadamente no hemos tenido la capacidad de desplegar la parte relacionada con la ética. Claro. Pero el componente ético de la comisión implicaba que estaríamos desarrollando actividades de capacitación o actividades de concientización a los funcionarios, a los ministros que recién llegan, a viceministros, todos los funcionarios íbamos a estarles dando una orientación respecto a la ley de enriquecimiento ilícito y algunas recomendaciones y algunas, digamos, orientaciones de conducta ética para no afectar, para comportarse respecto al manejo de los patrimonios o del patrimonio del erario público. Entonces, ¿cómo se llama? Ese tema de la cultura de la cultura, digamos, de relacionarnos adecuadamente con la Oficina de Probidad, ese tema está por construirse, ¿ya? Y hay que hacerlo. Yo creo que nuestros funcionarios tienen la obligación de tomar conciencia respecto a que deben de tener una actividad proactiva y favorecer el trabajo de la sección. Yo creo que en este tema, ojo, ministra de Educación, este tema debe estar presente en las escuelas, con los niños. Hay que hablarles de ética, hay que hablarles del manejo de los bienes públicos, hay que crear una cultura, la cultura de la probidad, pero también la cultura de ser probos y la cultura de responder, cuando seamos funcionarios, de responder inmediatamente, así como la cultura de recoger las basuras que veamos en la calle, y ahí hay un basurero, yo la recojo y la voy a poner allá. Esa cultura hay que crearla desde esas generaciones. ¿Cómo vamos a querer que nuestros adultos asumamos una actividad, una actitud, digamos, de limpieza, una actitud proba, una actitud de transparencia? ¿Cómo vamos a querer si al final de cuentas lo primero que nos van enseñando los adultos en la calle, no en la escuela, en la calle, es a ver la manera de cómo evadimos la ley, a ver la manera de cómo evadimos la responsabilidad, a ver la manera de cómo fregamos al otro en lugar de ayudarle? Estos son elementos de cultura que debemos de crearlos desde las escuelas, las iglesias, la familia. Claro, la calle nos va a ir deformando, pero si la iglesia, la familia, la escuela nos va infundiendo valores sólidos, pues la calle
la calle no va a tener la suficiente capacidad para poder doblar mis valores éticos, ¿ya? Claro. Esa es la realidad con respecto a la cultura de las declaraciones. Hemos tenido, después digamos, después de que se asume el gobierno actual, y no es sino que todos los gobiernos anteriores, después que asumen, pues todavía van quedando rezagos. Y hay que mandarles a llamar, hay que mandarles a decir, mire, tiene pendiente. ¿Qué hizo Corte Plena frente a ese problema? Ya decía, ¿qué candado vamos poniendo? Hay una tendencia, y ojalá que la nueva ley, es posible, creo que lo va a incluir, es el hecho de que el funcionario que no cumple en el plazo la declaración, la entrega de su declaración de entrada, automáticamente, es decir, de hecho, debe ser destituido. ¿Por qué vamos a tener un funcionario que va de una responsabilidad ética? Eso se ha discutido en Corte y esperamos, digo, que la nueva ley lo estaría contemplando como un mecanismo realmente de crear una cultura de responsabilidad frente a la ética y frente a la probidad. Exactamente. Magistrado, nos gustaría que abordáramos también otros temas que sabemos que están en estudio en la sala de lo penal de la Corte Suprema de Justicia, como por ejemplo la casación del caso Jesuitas. ¿Cómo está esto, magistrado? Excelente. Este tema está, digamos, casi concluido. Yo me atrevo a decir o adelantar de que esta semana probablemente salga este caso, ¿ya? Hay una diversidad de circunstancias que han hecho su retraso, las recusaciones que se produjeron contra algunos magistrados, particularmente la magistrada presidenta y este servidor. Después la Corte Plena no resolvió uno, el otro lo fue dejando, al final no sé qué pasaba. No es culpa de Corte Plena, sino que una cuestión quizá más bien de agendas, ¿ya? Y del trabajo. Recordemos que hemos estado bajo el paraguas, bajo la amenaza de la pandemia, y eso ha hecho que los organismos, y pasamos como órgano judicial, quizá buena parte, 3, 4 meses, trabajando a mínimo vapor, ¿verdad? Por el tema de la cuestión de la amenaza, claro, el distanciamiento. Todavía estamos trabajando a medio vapor en buena parte en la mayoría, digamos, porque estamos distanciando la presencia del personal. Un día sí llegan uno, otro día llegan otros. Estamos trabajando a distancia. La Sala de lo Penal ha estado desarrollando trabajo a distancia y los colaboradores han estado respondiendo dentro de las limitaciones que se presentan. Sí, y este caso, el caso que comentamos o que me pregunta, no ha sido, digamos, está en su contenido está dentro de aquellos que tienen una diversidad de elementos que hay que considerarlos, ¿verdad? Elementos nacionales como elementos internacionales, elementos temporales como el manejo de un código, otro código, es decir, cuál código aplico, etcétera, o las disposiciones, repito, de pactos internacionales que demandan un concienzudo examen para poder dar, cualquiera sea la resolución. Esta debe explicarle con facilidad y con palabras entendibles a quienes la lean. Magistrado, ¿cómo ve usted, por ejemplo, afirmaciones que se hacen de que la justicia por crímenes de guerra en El Salvador, se dice, por fin llegó, tarde pero llegó? ¿Cómo ven ustedes esto, digamos, considerando el papel que les toca jugar desde la Corte Suprema de Justicia? Pareciera ser una manifestación que encarna optimismo. Pareciera ser que en el fondo eso conlleva. Yo creo que estamos todavía bastante, con tristeza lo digo, estamos todavía muy atrasados en ese tema. La Sala de lo Constitucional anterior ordenó, por ejemplo, la creación de una ley de reparación
frente a casos o hechos de crímenes de guerra y de lesa humanidad, en el entendido de que que en el fondo el esclarecimiento de los hechos no conlleva necesariamente aplicar condenas, digamos, condenas perpetuas para aquellos que ya están en edades avanzadas. Todos los involucrados en el conflicto armado a estas alturas son personas hasta con achaques y con graves problemas de salud. No se trata de eso, pero sí se trata de abrir los canales para encontrar la verdad y luego encontrar la verdad como lo dicen la doctrina, lo dicen la jurisprudencia internacional. No se trata de que una vez encontrar la verdad hay que resarcir, pero el resarcimiento no siempre, digo, en casos ordinarios posiblemente, pero en este caso de El Salvador, el resarcimiento no se va a hacer llevando a Mariona, ¿verdad?, por 30 años a que vaya a morir allá una persona, sino que el resarcimiento debe provenir como una parte de la responsabilidad del Estado frente a ese hecho. Pero magistrado, por ejemplo, ¿cómo ve usted casos como el del Mozote, que tanto se ha hablado, digamos, en las últimas semanas de este tema, en el que un juez intenta ingresar a bases militares, de pronto, digamos, hay una restricción, el presidente de la República dice, miren, nosotros hemos desclasificado, de hecho él lo dijo en cadena nacional, personalmente dijo desclasificado documentos del Mozote, y ayer entendemos que ya se hicieron llegar, en este caso a las autoridades judiciales, esos documentos. ¿Cómo ven ustedes esta situación que de pronto salta, digamos, un caso que ocurrió en el año 81, una masacre que ocurrió en este país, que desangró a muchas familias, y de pronto, digamos, tantos años después, vuelve a salir y vemos que hay situaciones que no están saldadas, y vemos, digamos, un choque entre, digamos, la parte judicial queriendo investigar y en este caso la parte castrense impidiendo el ingreso? Comienzo diciendo que el trabajo, la labor de los jueces independientes, jueces comprometidos con la justicia, jueces imparciales, jueces empoderados de la misión de justicia, son incómodos a cualquier poder históricamente instaurado, son incómodos. Y por eso algo en el fondo cuando me hacía la pregunta, bueno, al fin tarde, pero llegó la justicia en estos casos, yo dije y digo, bueno, lo que yo estoy viendo me lleva a mí a pensar que estamos todavía un poquito lejos de eso. Las Fuerzas Armadas no han entendido la lección que nos dejó los años 80. Y las Fuerzas Armadas se han prestado y pueden seguirse prestando a entorpecer los procesos de investigación. Yo creo que lo correcto hubiera sido por parte del ministro de la Defensa Nacional abrir las puertas y colocar una comisión que estuviese acompañando al juez en lo que estuviera haciendo, nada más, ¿verdad? Y el juez sabe él sabe que está entrando a una zona minada, ¿verdad?, minada de desconfianza, minada de amenaza. El juez sabe que está entrando y su valentía es loable, ¿ya? Entonces, pero frente a eso, ¿qué se hubiera hecho? Eso ha generado muchas dudas. Eso, digo, la conducta de cerrarle el espacio no solamente conlleva una afectación a la independencia de la administración de justicia, porque un juez, por muy de paz que sea y muy perdido que esté en el pueblo, la administración de justicia se representa a través de ese juez. Por muy lejos que esté, se administra justicia ahí y la justicia está siendo llevada a cabo por un representante del Estado. Ahí está el Estado en lo que concierne a la administración de justicia. Y irrespetar la orden de un juez, eso es gravísimo, gravísimo. Nadie está facultado para irrespetar la orden de un juez, la decisión de un juez. Y estoy hablando desde el juez de paz, digo, allá, hasta de primera instancia, de cámaras, hasta los de la sala de salas de la corte, hasta la misma corte cuando toma decisiones. Las decisiones de los distintos órganos de la administración de justicia no se cuestionan más que por la vía recursiva.
Es decir, nadie está obligado a obedecer ciegamente algo, pero tiene la ley le dice, mire, si usted no está de acuerdo, interponga un recurso de revocatoria, interponga una apelación, interponga la casación, váyase a través de los mecanismos, pero a través de cartitas, a través de llamadas telefónicas, a través de mostrar fuerza, ¿ya? Y armamento y todo eso. A los jueces ahorita, a la gran mayoría, no la van a intimidar. No la van a intimidar. Es decir, hemos caminado mucho ya en tiempos de relativa paz, en los cuales los jueces estamos conscientes de la misión que tenemos. Y si los jueces doblegan, agachan, bajan su rostro y miran las botas de quien le está amenazando, ese juez debe abandonar la carrera judicial, porque no tiene la valentía para poder enfrentar y hacer la justicia que la ciudadanía le demanda. ¿Cómo ve usted, por ejemplo, el hecho de que se desaparecieron los documentos relacionados con la masacre del Mozote? Se quemaron, se perdieron, los desaparecieron, se mojaron, dijo un funcionario, o digamos, o simplemente nunca existieron. No voy a entrarme, digamos, por razones de mi investidura y tiene que ver con un caso en concreto que se está llevando a cabo. Me es difícil entrar a hacer los comentarios. Aparte que provienen del Ejecutivo y debo respetar, si es el señor presidente que lo haya manifestado, debo respetar sus opiniones o su versión. Yo creo que frente a determinadas circunstancias, lo recomendable es que si yo doy una afirmación, debo de buscar respaldar esa afirmación con algo, ¿verdad? Pongo el ejemplo, que se diga, mire, los documentos estaban, para decir algo, allá creo que en la 4ª Brigada, en Chalatenango, no me recuerdo qué, estaba en la Brigada del Paraíso, por ejemplo, y se habían acumulado tanto, ¿verdad?, durante tanto tiempo, pero resulta que se quemaron en los hechos que sucedieron en 1983, por ahí, ya, que fue destruido este cuartel por la guerrilla. Es un hecho notorio. Es un hecho. No digo que lo vayan a hacer, no estoy dando ideas para que suceda un argumento. Estoy citando casos que si yo doy una afirmación debo de dar una evidencia al respecto. Yo quizás pedirle a las autoridades con el debido respeto, tratemos de colaborar con el juez. Señor ministro de la Defensa, señor director de la Policía Nacional Civil. Mire, en otras circunstancias, por ejemplo, yo juez llamo al director y le digo, señor, va a estar aquí con un batallón de policías, porque si estos señores no me dejan entrar, vamos a romper, vamos a invadir este lugar, porque soy yo el que mando aquí. ¿Ya? Así de sencillo. Una orden de un juez no se cuestiona. Si no le parece, interponga los recursos. Una vez agotados los recursos, queda firme de que mi decisión debe cumplirse. ¿Ya? Así son las cosas. Sin embargo, por eso digo, estamos todavía aprendiendo las lecciones que nos ha dejado los años 70, los años 80 y parte de los años 90. Estamos aprendiendo esas lecciones. El problema es que podamos repetirlas por no haberlas aprendido. Esperaría de que las autoridades colaboren con el juez. El juez va a estar yendo y va a estar viniendo, va a estar yendo y va a estar ordenando porque no puede dejar de hacer su trabajo. Si él no hace su trabajo, bueno, tiene no solamente la demanda de las víctimas, sino que también por omisión puede estar incumpliendo su propio desempeño. Magistrado, me gustaría que como un último punto que abordáramos esta situación. El próximo año tiene que haber elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Son magistrados de la Corte, digamos, 2 magistrados de la Sala de lo Penal, 1 de lo Civil y 1 de lo Contencioso Administrativo van a dejar sus cargos. Entonces, sí. ¿Cómo ve usted, digamos, el panorama, sobre todo, digamos, en los ojos que se van a fijar una vez más en la Corte y también en este proceso de elección que es muy importante porque estamos hablando del órgano judicial? Definitivamente, la elección cada 5 años, cada 3 años, que se renueva la Corte en su tercera parte, siempre despierta
mucho interés, tanto para quienes intentan llegar, para los grupos de poder que intentan incidir en la composición, como también la sociedad en su conjunto también abre los ojos y pone atención al tema. Y es que no puede ser de otra manera, porque en la Corte Suprema está concentrado una tercera parte del poder. Si no, veamos lo que pasa con las decisiones que emanan de la Corte Suprema de Justicia, que afecta a otros órganos de poder. Hay aceptación y hay no aceptación, hay rechazo. Las decisiones que salen de la Sala de lo Constitucional, que debo decir, la Sala de lo Constitucional no se renueva más que con uno de los magistrados. Ya. De ahí los demás, sí, en las otras salas, Sala de lo Penal 2, Sala de lo Civil 1, Sala de lo Contencioso Administrativo, entiendo que una persona, un funcionario. Ahora, normalmente cuando se va a producir este caso, digo, el nombramiento de magistrados de corte, como sí, también el nombramiento de fiscal, el nombramiento de corte de cuentas, etcétera, normalmente lo que sale a discutir es, lo cual es relevante, ojo, no estoy diciendo que no sea relevante, es muy relevante entrar a discutir su vinculación, si es de este partido, si es de otro partido, si pertenece a mire, por favor, para quienes eligen, no nos perdamos. Este hecho es relevante, pero para este servidor es mucho más relevante la trayectoria profesional y su pensamiento jurídico, que es lo que va a llevar a la Corte en este caso. En Estados Unidos no es pecado que haya, inclusive ha sido candidato a un cargo público, gobernador o otro cargo, pero la ética del abogado es tan grande que una vez es nombrado juez, para decir algo, se quita el traje y dice: señores, aquí entra un juez, aquí llega un juez, no tengo nada que ver. ¿Ya? Mis decisiones no serán impregnadas por razones del partido al cual yo pertenecía antes. Es más, fíjense ustedes lo que estaría pasando ahorita con el nombramiento de una magistrada del Supremo que ha sido propuesta por el señor Trump, y fue así antes también con otros. Mire, el Congreso pasa semanas entrevistando, pasa tiempo, días entrevistando a ese funcionario. ¿Y hacia dónde va la investigación? Hacia su vida, hacia su actividad, con qué empresas estuvo vinculado, a quienes ha representado, ha escrito sobre estos temas. Y ahí entran en juego grandes temas que debieran ser también de interés nuestro. El tema su concepción, digamos, de género, el tema de las minorías, el tema de las religiones, ¿ya? Porque un funcionario prejuiciado contra una religión puede afectar a la otra en un proceso, ¿ya? Entonces, todo eso, y todo eso se examina en su vida particular respecto a cuál ha sido su comportamiento. Ven ustedes que lo relevante al final de cuentas no estoy diciendo que no sea relevante, quiero dejar claro, es importante, no debe tener vínculos partidarios, militancia no debe tener, pero además de eso, hay que examinar su trayectoria ética. Ha sido maestro en las universidades. Bueno, ¿cuál fue su desempeño en las universidades? ¿Fue un acosador? ¿Ya? Es decir, y mire, quien ha tenido un desempeño dañino, lesivo en la sociedad, se deja ver, y aparecen, al estar buscando un cargo de esa naturaleza, aparecerán algún tipo de problemas que haya tenido de esa naturaleza. Investigar, por ejemplo, si ha sido docente, por ejemplo, en la Nacional, de los cuales este servidor es docente en la Universidad de El Salvador, disculpa al referirme a la Nacional.
la Universidad de El Salvador, hay una junta directiva que lleva y hay expedientes de cada uno de los docentes y ahí hay quejas de los estudiantes. Ir a revisar ese expediente. ¿Cuáles son las quejas de los estudiantes? Si son quejas meramente académicas, ok, es normal. Sí. Es normal. Pero si hay quejas de comportamientos extraacadémicas, eso ya no es normal. Y hay que ver en qué terminaron. Muy bien, magistrado, le queremos agradecer que nos haya visitado en este día miércoles. Definitivamente se nos quedan algunos temas en el tintero, pero dejamos abierta la invitación para usted, porque pues definitivamente creo yo que hay puntos importantes que se deben conocer sobre el trabajo que hace en este caso el órgano judicial, la Sala de lo Penal, de la cual usted es parte, y también la Comisión de Ética y Probidad, que son puntos fundamentales, digamos, somos la coyuntura que está viviendo El Salvador en este momento, sobre todo con lo que está ocurriendo, digamos, a nivel de discusión, de debate, y es importante también que ustedes como funcionarios judiciales pues den a conocer y externen su opinión y su evaluación de los diferentes temas. Así que gracias por estar aquí, magistrado Leonardo Ramírez Murcia. El agradecido soy yo, Manuel. Primero felicitarles porque realmente están trayendo estos temas que refrescan mucho ante los conflictos que la sociedad vive, refrescan mucho y nos ayudan a poner los pies en el suelo, en la tierra, y a recuperar la agenda del país con objetividad. Así que felicitaciones. En el tema de elección de magistrados de corte, bueno, no hemos examinado todo, digamos, porque claro, en corte también tenemos, y ojalá que podamos tener otra oportunidad para hablar sobre el tema de, llamémosle depuración, pero de sanción o a actividad disciplinaria contra los jueces, claro, actividad disciplinaria contra abogados y notarios, de la cual también ha ocupado grandemente la agenda de Corte Plena y hemos estado resolviendo muchísimos casos. El tema, bueno, el tema de probidad que va avanzando muchísimo, espero darle que le demos al país noticias muy buenas con respecto a la ley, como te la dimos con respecto al reglamento, respecto al avance del tema de la ley. Y decía, en el tema de elección de magistrados, si llego a tener otra oportunidad, podría trabajar algunos puntear algunas ideas relacionadas con las expectativas, con lo que debemos buscar de los candidatos y no perdernos en ese bosque de competencia, de búsqueda. Van a entrar a elecciones los abogados para elegir sus ternas para presentarlas al Consejo Nacional de la Judicatura. El Consejo de la Judicatura va a armar sus ternas. Bueno, más allá de examinar cada persona, creo que es importante, a mi entender, participar dando algunas orientaciones, qué es lo que debemos buscar en los candidatos, más allá del candidato mismo, del cual nadie está exento de una preferencia política y nadie está exento de un pensamiento político. Pedirle eso a un ciudadano, a una persona, es, no sé, fuera de lo normal, ¿ya? Es pedir algo irreal. Mejor pidamos buena trayectoria, pidamos ética, pidamos que compromiso, independientemente sea quien sea el que llegue. Gracias, muy amable, agradecido al Canal 12 y sigo pues a la disposición y a la orden. A la ciudadanía, muchas gracias por estar atento y pendiente de esta entrevista. Gracias, magistrado. Nosotros vamos a una pausa comercial, pero vamos a regresar con más aquí en Noticiero Hechos. Recuerde que nuestros equipos están activos desde muy temprano para traer los reportes del tráfico. Vamos a tener información deportiva también con Carlos Artiga y el entretenimiento con Lorena Mengíbar. Siga con nosotros, somos Hechos AM, aquí en Red Salvadoreña de Medios.